Hola, en este video vamos a hablar un poco de los archivos y de las tablas en PXPlus. Sabemos que un archivo es una colección de datos normalmente relacionados. Nosotros pudiéramos tomar el siguiente concepto, que un archivo nativo, o el archivo clásico, o el archivo propietario de PXPlus es un contenedor que puede tener dimensiones predefinidas, es decir, le podemos decir que la longitud de registro es de 100 bytes o 1000 bytes y que va a tener 2, 4, 2000 o ilimitados registros. La estructura interna del mismo es variable. ¿Qué significa eso? Que no está prefijada la cantidad de divisiones o campos que va a tener el mismo ni la cantidad de registros. Por lo tanto, podemos decir que un archivo PXPlus es un sitio para guardar información que normalmente está orientado a registros, y estos registros a su vez están divididos en campos o variables. Y la manera de ordenarlos o de mantenerlos guardados es por medio de una llave o clave. En PXPlus, para crear un archivo, normalmente usamos el comando get o el comando createTable. Pudiésemos visualizar un archivo de la siguiente manera. Este archivo, basado normalmente en lo que decimos IOList, una lista de entrada y salida, es decir, una lista de variables, va a tener los registros de forma horizontal y cada registro va a estar dividido en campos. Es decir, cada registro va a tener variables. Puede ser que los registros sean de un producto, una muestra de productos de un inventario. Pudiéramos pensar que el campo 1 va a ser el código del producto, el campo 2 puede ser la descripción, el campo 3 pudiese ser el precio o el costo de compra, y el campo 4 pudiera ser la cantidad o el precio de venta. El detalle con este tipo de archivos es que yo puedo irrespetar esta estructura. ¿Qué significa eso? Que yo pudiera grabar un registro que en lugar de tener 4 campos tenga 10 campos, y luego puedo grabar un registro continuo que tenga solo 2 campos, o irrespetar la longitud de cada campo. Entonces, para poner un poco de formalidad en este tipo de estructura, nace lo que se conoce como una tabla, que básicamente es el mismo contenedor, el mismo tipo de archivo, pero internamente PXPlus guarda una información de la estructura, es decir, esta información de los campos, su longitud, el nombre del campo, el contenido, etc., queda guardado dentro del mismo archivo. Y a pesar de que es posible saltarse o ignorar esa definición, si nuestro programa o nuestro aplicativo hace un uso inteligente de eso, podemos aprovechar de una manera bastante sencilla, bastante práctica, las bondades de ciertas herramientas que tiene el lenguaje. Esta tabla, que en realidad es un archivo que tiene información registrada internamente, normalmente se gestiona a través de la herramienta diccionario de datos del entorno IDE. Tenemos esta herramienta que nos permite ponerle un nombre lógico, es decir, el nombre que va a tener la tabla a nivel de la estructura, a nivel de diccionario de datos,
un nombre físico, una descripción, una serie de datos adicionales, y luego podemos irnos al detalle de esa tabla donde podemos ver la estructura del registro. En este caso nosotros vamos a crear una tabla de alumnos inscritos en una universidad o en un colegio, y los elementos que va a tener son el código, el nombre y la dirección. Nosotros podemos pensar en lo siguiente. El campo 1 va a ser el código. Podemos pensar en una longitud de 4 dígitos para el código del estudiante, y podemos usar inicialmente la variable código $. Luego tenemos el nombre del alumno, que le hemos asignado una longitud de 32, y la variable que vamos a usar es nombre $. El tercer campo que vamos a tener en nuestra tabla es la dirección del alumno, la ciudad donde vive el alumno. También le vamos a poner 32 de longitud, e inicialmente le íbamos a asignar el nombre dirección $. ¿Qué sucede? Cuando estamos haciendo un sistema integrado, un sistema completo, podemos pensar que la variable código de alumno también la pudiéramos usar como código de carrera, como código de profesor, como código de materia. Entonces, una manera de evitar el problema de la duplicidad, que las variables tienden a confundirse, es cambiar esta nomenclatura de código, nombre y dirección y ponerle un prefijo. Nosotros le hemos puesto el prefijo ALU, de alumno, de manera que todas las variables que conforman los campos de la tabla unialumnos va a comenzar con el prefijo ALU. Hay una manera que tiene el lenguaje de anteponer automáticamente este prefijo. Nosotros vamos a ver más adelante que con la cláusula REC nosotros podemos prefijar un prefijo, valga la redundancia, en estos campos. Para efectos de este ejemplo vamos a dejarlo así. Entonces vamos a regresar a nuestro panel de mantenimiento o creación del diccionario de datos, y vemos que el detalle del registro está conformado por 3 campos: código del alumno, nombre del alumno y dirección del alumno. Este va a ser el nombre del campo o el nombre de la variable que va a contener esa información. Luego va a tener una etiqueta o una descripción, un tipo interno que básicamente va a ser string o numérico, es decir, alfanumérico o numérico, una longitud. Y hay una serie de características adicionales, como si es externo, si se requiere, si va a tener conversión a mayúsculas, si va a ser solo lectura, etc. En este momento no nos vamos a preocupar nada de eso. Una vez que tenemos definido el número de campos que va a tener el registro del diccionario de datos, debemos venir a la parte superior y definir las llaves. Para este primer ejemplo, para esta tabla, yo tengo una clave primaria, una llave primaria, que es el código del alumno, y hemos definido 2 claves alternas. La primera clave alterna es el nombre del alumno acompañado del código del alumno. ¿Por qué no dejamos el nombre del alumno solo? Porque es muy posible que hayan 2 alumnos que se llamen José Luis, o que se llamen Juan Pérez o Pedro Martínez, y en caso de que haya esa duplicidad, el método alterno de ordenamiento va a ser por el código. Es decir, si hay 2 Juan Pérez, va a aparecer el primero el que tenga el código inferior y luego el que tenga el código mayor. Y vamos a crear una segunda clave alterna, un segundo método alterno de ordenamiento, que va a ser por dirección.
luego va a estar ordenado por nombre y a tercer nivel va a estar ordenado por código. Una vez que nosotros tenemos definido ese archivo, ese registro, esa información queda guardada dentro del mismo archivo, dentro de la misma tabla. Una de las ventajas que tiene esta estructura o esta manera de guardar la estructura, mejor dicho, que se llama como diccionario de datos, es que es muy sencillo aprovechar características especiales del lenguaje y herramientas automatizadas, como es el caso de las tablas, los queries. El query es básicamente una consulta, en este caso ordenada por código, pero yo puedo decirle que lo ordene por nombre o que lo ordene por dirección. Puedo hacer búsquedas, puedo exportar eso, y este panel tiene la ventaja, como vamos a ver más adelante en otro curso, de que fue generado de manera automática. Yo puedo manipular esta información, como ya vimos, puedo imprimirla, y es muy sencillo, es casi que automático la generación de este panel. A nivel programático, la diferencia que tenemos con un archivo convencional es que además del canal, nosotros vamos a especificar la cláusula IOL igual asterisco. Cuando nosotros hacemos eso, le estamos indicando al lenguaje, le estamos indicando a API Plus que este archivo, que esta tabla contiene su estructura de almacenamiento, su definición interna. Es decir, que el IO list de este archivo está incrustado o está integrado al mismo archivo. Si nosotros venimos al ejemplo gráfico que poníamos acá, lo que nos está indicando eso es que esta información que está acá, que es un registro oculto que de manera tradicional no vamos a poder ver como programadores, define o tiene definido los campos que conforman el registro, así como su longitud y los otros datos que definimos nosotros al momento de crear el diccionario de datos. Si nosotros quisiéramos ver por alguna razón cuáles son los campos que definen o que tiene incrustado este archivo o esta tabla, podemos usar el comando lst o la función lst-iol y el número de canal. Vamos a hacer un pequeño programa para ver la manipulación o el acceso de la información que tiene ese archivo, o mejor dicho, esa tabla. Fíjense que tenemos un programa bien sencillo. Básicamente hacemos una apertura del archivo o de la tabla Unialumnos por el canal 1 y le decimos que el IOL está incrustado, es decir, que este archivo tiene una tabla interna, tiene una estructura interna y por lo tanto es una tabla. Luego definimos una etiqueta y le decimos que lea por el canal 1, que es donde tenemos abierto el archivo o la tabla, y en caso de llegar a fin se va a ir a la rutina fin. Y luego hacemos simplemente un print de las variables que nosotros sabemos que forman parte de la estructura del archivo. Cuando nosotros ejecutamos el programa, vemos que el ordenamiento ha sido por el código, que es nuestra llave o clave primaria, y que no está ni ordenado por nombre ni ordenado por dirección. Sin embargo, si nosotros modificamos la línea 20 y le agregamos la cláusula KNO, que significa Key Number,
y le decimos que vamos a leer por la llave o clave alterna número 1 y hacemos una lectura nuevamente, vemos que ya el criterio de ordenación u ordenamiento por código no existe, y en cambio la lectura del archivo está ordenada por el nombre del alumno. Si recordamos, nosotros también teníamos un tercer método de ordenamiento que era por la dirección. Hacer esto es simplemente cambiar el número de la clave alterna y vemos que el ordenamiento ahora es por la dirección. Obviamente, si nosotros tenemos una consulta, un query, nosotros podemos aprovechar las características avanzadas del mismo y simplemente haciendo clic en cualquiera del título de la parte superior, él nos va a ordenar eso sin tanto problema. La herramienta que usamos para definir una query o una consulta es la herramienta Query Definition, donde básicamente le decimos que vamos a usar una tabla, le damos el nombre de la tabla, él automáticamente me selecciona o me muestra los campos. Yo selecciono esos campos y luego tengo una serie de atributos donde yo puedo fijar valores, fórmulas, etcétera, e inclusive agregar enlaces de manera de que el contenido de uno de los campos de esa tabla sea usado como clave de lectura de una segunda tabla para hacer lo que se conoce como un join a nivel de base de datos. Eso lo vamos a ver en un ejemplo en un próximo video. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención.